El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina, y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Querido Padre Jaime, queridos hermanos, hoy estamos celebrando una de las más grandes fiestas de nuestra patria, las primeras vísperas de la primera santa de América, ¿no? Cuando llegó la noticia a Lima, pues se despertó una tremenda euforia, ¿no? Alguien incluso se atrevió a decir, ¿no?, que cuando se apareció en México la Virgen María y dejó su imagen impresa en un lienzo que había sido llenado de rosas, prefiguró a la que sería pues, la rosa, ¿no?, semejante a la Virgen María, ¿no?, la que se parecería más a ella, ¿no? Bien, y así pues muchos alababan las virtudes de esta santa, ¿no? Y durante todos estos 4 siglos que han pasado desde su muerte, pues la devoción ha ido creciendo, ¿no? Entonces, pues una de las preguntas que podríamos plantearnos hoy día sería, ¿no?, ¿por qué es importante conocer a esta santa limeña, ¿no? ¿Por qué para nosotros es tan importante y por qué fue tan importante también para la época, ¿no?, en que fue canonizada? Bien, cuando alguien ojea un poquito su vida, ¿no?, repasa los años en que vivió, se da cuenta que Santa Rosa es un modelo insigne de santidad, ¿no? ¿Por qué? Porque vivió en plenitud las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza y la caridad, que son fundamentales para canonizar a alguien, ¿no? Las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, ¿no?, la fortaleza, la templanza, que brillaron en su vida, ¿no? Y además también porque ella es una muestra del espíritu cristiano de la época post-tridentina, ¿no? Una santa que encarna los valores del mundo virreinal de los siglos XVI y XVII. Y ahora vamos a ver por qué. Esta parte de la historia, de nuestra historia, ¿no?, la época del virreinato, ha sido pues muy despreciada por los historiadores, ¿no? Lo que se enseña en los colegios siempre ha sido como denostada, ¿no? Se ve pues como una época como de esclavitud, ¿no?, una época de imposiciones dogmáticas, y se utiliza sobre todo a la Inquisición, ¿no?, como el prototipo del mal, ¿no?, como si la Inquisición hubiera sido pues eso, para esclavizar, para quemar, ¿no? Se la define y se la califica pues con prejuicios. Y claro, cuando uno estudia un poquito esta época, se da cuenta que la sociedad era considerada como un cuerpo, ¿no?, y así como los que mandan pues eran considerados la cabeza de la sociedad, este organismo de la Inquisición era como el olfato de la sociedad, ¿no?, que percibía
el mal de la época. Ustedes saben que cuando un cuerpo sufre un mal, se hace todo para curarlo, ¿no? Se hace todo lo posible para curarlo, ¿no? Cuando un órgano pues, está infectado por algo, pero si no se puede curar, ¿qué es lo que se hace? Se extirpa. ¿Para qué? Para que la infección no se extienda al cuerpo, a todo el cuerpo, ¿no? Y así suceda pues, la muerte del sujeto, de la persona. De la misma manera, pues este organismo se encargaba, ¿no?, de velar por el bien de las personas, ¿no?, sobre todo por el bien de su fe, para que no se mezclen con otras doctrinas o con errores. De hecho, la misma Santa Rosa de Lima, como ejercía esa labor de consejo, ¿no?, muchas personas se acercaban para ser aconsejados por ella. Incluso ella también pasó, ¿no?, por la Inquisición, pero como no se encontró ningún mal, ninguna mala doctrina en lo que ella enseñaba, pues salió eso, ¿no?, sin que le hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, este organismo solamente se encargaba de eso, ¿no?, de velar por la gente, ¿no? Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de una época muy cristiana, ¿no? Y la herejía era un mal muy grande y muy perjudicial, como lo es también para nuestra época, ¿no? Entonces, pues muchas personas califican a esta época así de oscura, de esclavizadora, porque desconocen un poco pues, la historia, ¿no? Desconocen la verdadera historia y también la mentalidad de la época, ¿no? Bien, el mundo del virreinato pues empieza más o menos en 1542, ¿no? La conquista 10 años antes, ¿no? Se nombra el primer virrey, ¿no? Y empieza a surgir la empresa evangelizadora, ¿no?, de los primeros misioneros. Se intenta también hacer una civilización al estilo europeo, ¿no? El modelo es, pues eso, la España, ¿no?, de Europa. Y se va impregnando en la gente el ideal de santidad, ¿no? Ese es como el parte de la vida común, ¿no? Y este virreinato se consolida sobre todo casi al final del siglo XVI, 1570 más o menos en adelante, ¿no? Y ahí se logra al fin pues una cierta estabilidad social. ¿Por qué? Porque durante esta época pues habían guerras, habían peleas entre los mismos colonos, etcétera. No había un montón de desorden. Es al final del siglo XVI cuando se consolida por fin el virreinato y hay una época de paz, ¿no? Una época de tranquilidad, y es precisamente esta época en la que nace Santa Rosa de Lima, cuando ya el virreinato está consolidado, ¿no? Ahí es la época de los 5 santos que nosotros conocemos, ¿no? Es la última etapa ya del siglo XVI, ¿no? Son años de esplendor cultural y también artístico, es la época del barroco, ¿no? Bien, todo esto pues es fruto de una revitalización de la fe. No olvidemos que años antes en Europa se estaba dando la gran crisis, ¿no?, de la Revolución Protestante, ¿no? Lutero había publicado sus 95 tesis, ¿no? Y Europa estaba infectada o se estaba infectando por el mal de la herejía protestante, ¿no? Y en España pues, los reyes católicos estaban intentando hacer una reforma, ¿no? Luchando contra la relajación del clero, por ejemplo, ¿no? E impulsando también el espíritu evangelizador y enviando misioneros también a América, ¿no? Y Roma, pues también responde, ¿no?, con el Concilio de Trento en 1545, ¿no? Donde se potencia sobre todo el culto eucarístico, ¿no? Se dicen muchas cosas, la devoción a la Virgen, ¿no? Se habla de la importancia de la tradición, no solamente la escritura, como decía Lutero, no solamente la fe, como decía Lutero, ¿no? La importancia de los santos padres, de toda la tradición, ¿no? Y Trento, pues, impulsa un poco el tema de la Eucaristía, define, de hecho, el dogma de la transustanciación, ¿no?, que será fundamental en el virreinato, ya lo veremos después, ¿no? Entonces, este concilio impulsó la fe cristiana, ¿no?, surgiendo una multitud de santos, ¿no?, en toda Europa, y también de este catálogo muy largo de santos forman parte nuestros santos peruanos de la época, ¿no? Santo Toribio, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, ¿no?, San Juan Macías. Por tanto, las personas de esta época pues, eran profundamente cristianas, ¿no? Eran profundamente cristianas.
tenían ese espíritu de lucha contra las mentiras protestantes que se estaban impregnando en la sociedad. La vida común, la vida del pueblo giraba en torno a la iglesia, en torno a la capillita, ¿no? Cuando resurgían los cultos paganos en los nativos, porque, pues, como siempre, ¿no? El mal muchas veces intenta ganar al bien, automáticamente pues, los clérigos, los misioneros intentaban extirpar eso, ¿no? Porque se daban cuenta que en el fondo era un culto al demonio, ¿no? Porque el demonio pues es príncipe de la mentira y quiere vernos esclavos del error, de la mentira, de la idolatría, ¿no? ¿Para qué? Para no conocer la verdad, porque Jesús ha dicho que solamente el que conoce la verdad es libre, ¿no? Entonces, los clérigos, los misioneros, continuaban evangelizando y luchando contra las prácticas paganas, ¿no? Y aunque muchas veces, muchos de los españoles también pues, se movían a veces por intereses políticos o económicos, ¿no? Los misioneros seguían siendo incansables evangelizadores en todo el virreinato, en toda América, ¿no? Lima, que era pues, la ciudad más importante de toda América del Sur, que tenía algo de 40.000 habitantes, ¿no? Sin embargo, el 10% de la sociedad eran misioneros, clérigos, sacerdotes, religiosas, ¿no? De las diferentes órdenes. Se veía muchísima gente andar con sotana, con sus hábitos religiosos, ¿no? Por las calles de Lima. El 10% de la población limeña eran religiosos. Y por eso, pues Lima se ganó en esta época la fama de la ciudad santa, ¿no? Porque habían muchísimas vocaciones, estaba floreciendo la iglesia, ¿no? Y en esta época es en que nace nuestra santa patrona, ¿no? El año de 1586. Ella pues, provenía de una familia modesta, su padre había participado en el ejército, ¿no? Pero no tenía muchos recursos y pasó la mayor parte de su vida en Lima, ¿no? Conoció a varios santos, San Martín de Porres, fue confirmada, por ejemplo, por San Totoribio de Mogrovejo, ¿no? Y a los 20 años ingresa a la orden terciaria de los dominicos, ¿no? A la misma que ingresará también, por ejemplo, San Martín de Porres, ¿no? Era una laica consagrada, ella vivía en su casa y allí se dedicó a cuidar enfermos, ¿no? A los pobres. Era una mujer que vivía el precepto de la caridad. No era una mujer que practicaba una mera filantropía, ¿no? Por una mera compasión humana, ¿no? Y natural que podemos sentir, sino que lo que le movía a ella a acoger a los pobres y a los pecadores y a los enfermos, ¿no? Era su amor a Dios, ¿no? Por eso en ella brillaba pues, la virtud de la caridad. ¿Por qué? Porque lo que imperaba en su vida era el amor a Dios y lo hacía todo por Cristo, ¿no? No era una mera compasión humana, ¿no? No es que quería solamente ser una buena persona, sino que lo hacía movida por el amor de Dios. Su madre, de hecho, una vez le dijo, ¿no? Que su casa no era un hospital, ¿por qué? Porque venía mucha gente. Sin embargo, ella no desistió y solía decir, ¿no? Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Jesús. Eso era lo que le movía a ella, ayudar a los más necesitados, ¿no? Ella veía en ellos el rostro de Cristo y lo que es lo que siempre han visto los santos, ¿no? Cuando han ayudado a los más necesitados. ¿Sí? No es simplemente una mera compasión humana, ¿no? Sino que está movido por el amor a Dios, ¿no? Y ven en el pobre el rostro de Cristo, ¿no? Santa Rosa fue una mujer muy ascética durante su vida, ¿no? Practicó muchas obras de penitencia. De hecho, muchas personas incluso llegaron a pensar pues, que sufría demencia, que estaba un poco loca, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo actual no comprende el sentido de la penitencia, ¿no? Una de las cosas que se cuenta es, por ejemplo, ¿no? Que ella, para no dormirse en la oración, lo que hacía era poner un clavo en la pared y amarrarse los cabellos en ese clavo y orar colgada. ¿Para qué? Para que no se duerma, ¿no? Porque hacía largas vigilias de oración y obviamente tenía sueño porque el cuerpo se desgasta, ¿no? Lo que hacía pues era colgarse de los cabellos para no dormirse, ¿no? Se ataba cilicios a la cintura, ¿no? Que son una especie de fajín, ¿no? Que tiene púas, ¿no? Y que fastidia, que hiere a la piel, ¿no? Que da mucha incomodidad, ¿no? Pues lo usaba a diario
¿sí? Entonces hacía ayunos, ¿sí? Era una vida muy penitente, ¿no? Sin embargo, Santa Rosa no sufría por sufrir, ¿no? No es que ella era una masoquista, que le gustaba el sufrimiento, y eso es lo que critican muchas personas que no tienen fe, ¿no? El motor de su vida era su amor al Señor, ¿no? Cristo mismo lo ha dicho, ¿no? No es el discípulo más que el maestro. Pues bien, si a Cristo le han tratado como un malhechor y le han herido y le han azotado, etcétera, ¿cómo el discípulo no va a querer pasar por todo eso, ¿no? Y eso es lo que le movía a ella a vivir esas penitencias, ¿no? De hecho, decía, la cruz es la escalera para llegar al cielo, decía ella, ¿no? Su dolor lo ofrecía sobre todo por la conversión de los pecadores, por todos sus compatriotas, los limeños, ¿no? Lo ofrecía por los pobres. Y con sus penitencias se unía a la pasión de Cristo. Eso era lo que le movía a ella, pues, a hacer esas grandes penitencias, ¿no? El hombre sin fe, claro, no entiende esto, ¿no? Esto le parece una locura. Es lo que decía San Pablo, ¿no? Que para los paganos la cruz de Cristo es necedad, ¿no? Decía él, ¿no? Para los judíos escándalo, para los paganos necedad. Muchas veces se vive o vivimos actualmente en una sociedad que como que endiosa el placer o endiosa la comodidad, ¿no? Y no quiere pasar, pues, por ninguna carencia, ninguna precariedad, quiere vivir siempre bien, ¿no? Y Santa Rosa nos enseña, ¿no?, cómo también debemos dar un valor, ¿no?, al sufrimiento, a la penitencia y a los sufrimientos que ya de por sí nos da la vida, que son muchos, ¿no? Y que si lo ofrecemos por amor a Dios, pues puede tener un grandísimo valor redentor, ¿no? Porque, como dice San Pablo, ¿no?, ayuda a completar los sufrimientos de la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, ella nos enseña, ¿no?, que nuestra meta no es este mundo, que nuestra meta es el cielo y que por lo tanto tenemos que ganarlo, tenemos que conquistarlo, como decía San Pablo en la lectura también, ¿no? Tenemos que correr hasta alcanzar la meta, ¿no? La meta es el cielo. Entonces, si nos acomodamos a este mundo, entonces no vamos a querer partir de este mundo, ¿no? Y nuestra verdadera patria es el cielo, por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible por alcanzarlo, ¿no? Ella pues hacía todo esto para alcanzar la meta y lo hacía todo en lo escondido. En esa época había muchas mujeres que las llamaban las iluminadas, ¿no? Porque pues se creían que rezaban mucho, que hacían mucha penitencia, etcétera, que tenían muchas revelaciones, que Dios mismo les hablaba, ¿no? Y hacían alarde de eso y lo contaban, ¿no? Entonces, algunos incluso creyeron que Santa Rosa era una de estas iluminadas, ¿no? Sin embargo, nada que ver, ¿no? Ella todo esto lo mantenía siempre en secreto, ¿sí? Obviamente lo sabemos porque algunos la habían visto, la habían espiado, etcétera, ¿no? Pero ella siempre intentaba hacer esto en lo más escondido de su celda, ¿no? De su casita de barro que había hecho en su huerto, ¿no? Y siempre lo hacía con mesura, no lo hacía para destruir su cuerpo. En esta época se solía tener un director espiritual, como todo cristiano debería tenerlo, ¿no?, para que pueda vivir su fe bien. Y Santa Rosa pues tenía obviamente su consejero espiritual, ¿no? Y el maestro espiritual era el que le ayudaba como árbitro, ¿no?, para ni sobrepasarse, porque pues podría matarse, ¿no? Ni tampoco pues para vivir una vida muy, muy comodona, ¿no? Entonces, no es cierto eso que dicen que quería destruirse, quería matarse, tampoco, ¿no? Sino que, ayudado por la luz de su confesor, seguía en eso que le pedía el Señor, que era penitencia, ¿no?, a ella. Le pedía penitencia y ella, pues, guiada por la luz de su confesor, lo hacía, ¿no? Pues bien, toda la vida de Santa Rosa estaba marcada siempre por este deseo de la reforma de la Iglesia, que es lo que marcó también, por ejemplo, a Santa Teresa de Ávila, ¿no? Esta reforma de la Iglesia, ¿no? La providencia la puso en el corazón del virreinato como modelo de este nuevo amanecer eclesial, ¿no? En dicha época, pues, como en todas las épocas de la historia, siempre hay miedos, ¿no?, de parte de la sociedad. Por ejemplo, hoy tenemos miedo que nos venga otra pandemia, por ejemplo, ¿no? Tenemos miedo, ¿por qué? Porque por todo lo que hemos vivido, por todas las muertes que ha habido. Pues bien, en esta época había mucho miedo a los piratas, ¿sí? Habían muchos piratas que invadían los pueblos, robaban, saqueaban, etcétera, ¿no?
pero no lo tenían miedo tanto porque pudieran robar o saquear, ¿no?, a la ciudad, sino sobre todo porque la mayoría de estos piratas eran holandeses, ingleses, y estos eran protestantes. Y entonces lo que se temía era que indujeran a otros, a los indios o a los negritos, a caer en la herejía, a confundir a la gente, ¿no? Entonces se temía que difundieran sus peligrosas doctrinas, o también que se profanen los templos, las iglesias, y sobre todo que se profane la Eucaristía, ¿sí? Ustedes saben que el enemigo hiere sobre todo en lo que más duele, ¿no? Pues bien, como la Eucaristía era el corazón de la iglesia y es el corazón de la iglesia, pues el demonio intenta sobre todo destruir eso, ¿no? Entonces, la gente temía que estos corceles, ¿no?, profanen la Eucaristía, profanen los templos, ¿no? Entonces se cuenta, ¿no?, que llegó pues una noticia, una novedad de que uno de estos piratas iba a invadir Lima, ¿no?, y se corría la noticia porque ya había hecho de las suyas en Brasil, en Argentina, en Chile, ¿no? Y se temía que va a desembarcar en el puerto del Callao, ¿no? Entonces la santa, ¿qué es lo que hizo? Convocó a todas las mujeres de la ciudad a rezar en la iglesia, ¿no?, para que esto no pasara. Y también, pues, con esas ansias de martirio, y ella decía, ¿no?, he de luchar y morir por el divino sacramento, así más brevemente subiré sobre el altar y allí expondré mi cuerpo como un escudo, para que reciba los golpes y las heridas que tiren los herejes al cuerpo de mi Señor Jesucristo, sin apartarme un punto, hasta que pasado por muchas partes el cuerpo con las picas y alabardas de los impíos enemigos de la fe, caiga muerta en el altar, decía ella, ¿no? Y así alentaba a las otras mujeres. Yo rogaré a los herejes que no me quiten la vida de un golpe, con el fin de que todo el tiempo que en esto se ocupasen, se detengan en ejecutar las injurias que temo, ay de mí, han de hacer después de mi dulce esposo. Entonces, así alentaba a las otras mujeres. Ella quería defender sobre todo a su amado esposo, que era Cristo, ¿no?, la Eucaristía, y no quería que se profane, ¿no? Y lo dice claramente, por estos herejes, ¿no?, que vienen a destruir la fe, ¿no? Bien, esto entre otras muchas cosas es lo que nos puede enseñar la santa, ¿no? Es un modelo insigne de santidad y a la vez del espíritu de esta época, ¿no?, que es un espíritu de lucha, ¿sí?, contra aquellos que quieren atacar la fe, lo mismo que estamos viendo en nuestra época, ¿no? Muchas veces nos conformamos con quedarnos como estamos, ¿no? Y hay muchas personas que están atacando la fe, que atacan la Eucaristía, que cometen sacrilegios, que dicen barbaridades, ¿no? Muchas personas que dejan la iglesia, ¿no?, dejan la iglesia confundidos por estas vanas doctrinas, ¿no? Y deber nuestro como cristianos, como bautizados, ¿no?, es defender la fe, ¿no?, defender a la iglesia, enseñar la verdad, ¿no?, a los demás y sobre todo pues defender lo más sagrado que tenemos, que es la Eucaristía, que es nuestra vida, ¿no? Sin Eucaristía, ¿qué sería de la iglesia, no? Entonces nosotros tenemos que comprometernos con nuestra fe, ¿no? Santa Rosa de Lima, cuando murió, pues, asistieron el virrey, los oidores, todas las autoridades de Lima, y mucha gente, los esclavos, todos, de todas las clases, ¿no?, porque pues, habían visto en ella el rostro de Cristo, ¿no?, un modelo de santidad. Pues bien, ojalá nosotros sigamos su ejemplo, ¿no? Ojalá nosotros también nos comprometamos con nuestra fe, con la iglesia, ¿no?, y la defendamos pues, de todo peligro, de todo error, de toda mala doctrina, ¿no? Que la Virgen María nos ayude en esas buenas intenciones. Que así sea.